Estamos hablando con Pablo Iglesias, la voz es inconfundible. La última pregunta, Pablo, y te agradecemos mucho el contacto con nosotros. ¿Cuál es? Porque el diagnóstico está bastante claro, ¿no? Bastante explícito, y además esto es un sistema, ¿no? Brasil, Dilma, Lula, Evo Morales, Bolivia, Correa, Ecuador, vos y Podemos allí en España, Melenchón en Francia, lo que le está sucediendo a Boric, que le está sucediendo a Petro también en Colombia. El diagnóstico bastante claro. ¿Cuál es una estrategia que se puede hacer que sea eficaz frente a eso? Porque evidentemente no alcanza con ganar elecciones. En el año 19, Alberto Fernández, dentro de su programa político, dentro de su contrato electoral, estaba una reforma profunda de la justicia que por A, por B, por acción o por omisión no lo llevó adelante. ¿Cuál puede llegar a ser una estrategia de los movimientos populares, de la centroizquierda, de la izquierda, poner el nombre que vos quieras, eficaz frente a eso? Yo creo que lo fundamental es entender que la correlación mediática de fuerzas es condición de posibilidad de poder hacer política en libertad. O utilizar una imagen muy clara. No se puede ir a la guerra en chanclas con quien utiliza tanques. Hasta que la izquierda no entienda que si los ecosistemas mediáticos no son equilibrados, no se puede hacer política con garantías, será muy difícil corregir la dinámica de violencia mediática que estamos viendo en estos días. Es decir, si en un país, aunque la mitad de los ciudadanos voten por opciones populares o progresistas y la otra mitad por opciones conservadores, el 90% de los medios de comunicación son propiedades de grandes empresas con intereses económicos y políticos muy precisos, no se puede hablar de un contexto democrático. Y por lo tanto, la izquierda tiene que asumir como prioridad reequilibrar una correlación mediática de fuerzas que en el presente es abrumadoramente favorable a los sectores contrarios a los avances democráticos. No es democrático que los medios de comunicación conviertan el derecho a una información veraz y el derecho a la información en un privilegio de millonarios, en un privilegio de bancos, de fondos de inversión, de grandes empresas. Democratizar el acceso a la información y a la producción de información tiene que ser, a mi juicio, un eje estratégico de la izquierda, porque si no, la izquierda estará en manos, en última instancia, de los dueños de lo que puede leer, ver o escuchar la mayor parte de la población. Y vivimos en mediocracias, vivimos en sociedades donde los dispositivos audiovisuales son los dispositivos ideológicos más importantes, que son los que condicionan lo que piensa, lo que cree la mayor parte de la población. Si todos esos dispositivos están en manos del poder, es imposible hablar de una sociedad democrática con igualdad de oportunidades. Esto muchas veces ha sido ajeno a los discursos de la izquierda, no en Argentina, donde precisamente Cristina se atrevió a apostar por una ley de medios enfrentándose al actor político más poderoso de la Argentina, que no es ningún partido de la derecha ni es Macri, es el Clarín. Y el que se enfrenta al Clarín sabe de lo que está que es el gran articulador de todo esto, Pablo, te queremos decir, ¿no? El vértice de todo lo que está sucediendo en la Argentina tiene nombre, apellido, Héctor Horacio Mañeto, CEO de Clarín. Es así. Si usted quiere saber quién manda en la derecha en Argentina, tiene que hablar de este señor. Si usted quiere saber quién manda en la derecha en China, tiene que hablar con los Edwards. Ellos son los articuladores ideológicos del conjunto de dispositivos políticos, mediáticos, judiciales, militares, que puede utilizar la derecha para quebrar un proceso democrático. Esto, cuando lo dices, algunos echan las manos a la cabeza, pero no es más que la puñetera verdad. Y esto hay que empezar a decirlo, porque están amenazando lo único que tienen las mayorías sociales para mejorar sus condiciones de vida, que son los procedimientos democráticos. La democracia no es un consenso político. La democracia es el resultado de la acción en la historia de un movimiento popular que empezó a plantear que los privilegios de una minoría se tenían que convertir en derechos de todos. Esa es probablemente una de las grandes lecciones históricas de lo que significa el peronismo en Argentina, que es muy difícil para entender en muchas izquierdas. Convertir lo que es un privilegio en un derecho de las mayorías sociales, y eso es precisamente los que los dueños de esos privilegios no toleran y son capaces de articular lo que sea necesario, incluso el asesinato y la acción terrorista, para evitar que la democracia avance. Pablo, te agradecemos el contacto con nosotros. Te quiero hacer pensé que querías hacer una pregunta. Pablo, como siempre, un abrazo muy grande. Gracias por tu tiempo, muy valioso. Un saludo a los niños que se escucharon ahí de fondo. Un beso muy grande también por ahí. Un abrazo grande y hasta la próxima. Gracias, compañeros. Hasta pronto.